Amigos, ¿cómo están? Me da gusto poder saludarles esta vez a través de la reunión de los jóvenes, la reunión semanal. Qué bueno que puedes tomarte un tiempo para juntos meditar en la palabra de Dios. Siempre es bueno hacerlo y qué bueno que este tiempo especial para los muchachos también lo aproveches. Mira, he puesto esta foto que está aquí del lado derecho de la pantalla para recordarnos un poquito el tiempo que estamos viviendo. Es un poco extraño el tiempo, ¿no? La época que estamos viviendo. Quizá nunca nos imaginamos que esto iba a pasar o tan rápido. Quizá en algunas películas por ahí se anticipaba ciertos escenarios como esta pandemia. Pero quise poner esa foto aquí a un lado porque significa muchas cosas. Significa obviamente el tiempo en el que estamos, ¿sí? Significa también eh, la contradicción, ¿verdad? Hay una contradicción aquí, porque son jóvenes, pero son jóvenes con tapabocas, ¿no? Con mascarillas para su boca. Y eso es algo que de alguna manera es un contrasentido, porque la juventud, los jóvenes, tienen mucho que decir, tienen mucho que hacer, tienen mucho que expresar, y un tapabocas es anormal, ¿verdad? No fuimos hechos para habitar con un cubrebocas. Y yo quisiera que este pequeño tiempo que estaremos meditando sea también un poquito para quitarnos el cubrebocas y poder dirigirnos ante Dios con mayor sinceridad, hablarle a Él y expresarle a Él lo que sentimos, ¿verdad? Y me gusta también la foto porque también en ese juego de imágenes o de ideas, pues nos habla un poco de este tiempo extraño. Yo le llamo un tiempo diferente, un tiempo que no nos esperábamos. Bueno, el pasaje que acabamos de leer ahí en Hechos capítulo 22 es un pasaje que he estado pensando y creo que es muy apropiado para este tiempo, apropiado para esta época en la que estamos nosotros aquí ahora viviendo. ¿Por qué? Primero porque es un escenario que, igual que hoy, no nos imaginábamos. Es difícil para nosotros, con tanta distancia, imaginarnos lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 22, aunque realmente sucede desde el capítulo 21. Pero aquí te pongo unos datos, nomás para que veas el tamaño del enredo, ¿no? Primero, estamos en Jerusalén. Lo que acabamos de leer sucedió en Jerusalén. ¿Dónde? En el templo. Pablo acababa de llegar de unos viajes y había sido bien recibido. Al día siguiente de llegar, sube al templo a predicar, a anunciar el evangelio a los judíos que se congregaban. Y entonces, estos judíos se le juegan en contra y tratan de convencer a unos romanos, a los soldados romanos, para que arresten a Pablo. Entonces tenemos en Jerusalén, pero tenemos unos romanos. Recordemos que en Jerusalén estaba bajo el yugo de Roma. Entonces en Jerusalén hay unos soldados romanos que están tratando de arrestar a un judío, en este caso Pablo. Pero cuando lo están arrestando, se dan cuenta, y tú puedes ver allí el capítulo 21 al finalizar, se dan cuenta que realmente no es cualquier judío. ¿Por qué? Porque Pablo comienza a hablarles en griego. Sí, Pablo, siendo judío, comienza a hablarles en griego a los romanos. Y ahí está el enredo, ¿no? ¿Qué tiene que ver los romanos con el griego? Quizá te preguntas. Bueno, el imperio romano fue aquel imperio que surgió después del imperio griego. Y durante el imperio griego, que fue muy grande, si algo dejó el imperio griego fue la cultura y fue obviamente el idioma. Entonces, en el imperio romano, el griego era parte de los idiomas oficiales. Entonces, los romanos hablaban griego. Y entonces, cuando el soldado, el centurión, agarra a Pablo,
Pablo le dice en griego, oye, ¿con quién crees que estás tratando? ¿Ah? Y ahí se asombra el soldado romano y le dice, ¿eres romano? Y dice, sí. Y el centurión le dice, por eso, pero ¿qué clase de romano? Porque yo pagué mucho dinero por la ciudadanía romana. Y Pablo le contesta, bueno, yo soy romano de nacimiento. O sea, parece como que aún entre los romanos había esos niveles, ¿no? Y Pablo dice, bueno, si vamos a hablar de quién es más romano, pues yo soy más romano que tú. ¿Por qué? Porque yo soy romano de nacimiento. Y luego todavía, para hacer esto más enredado, Pablo le dice, espéreme tantito, déjenme dirigirme un momento hacia los hombres, hacia la multitud, para explicarles algo. Y en la confusión, los romanos se lo permiten, y cuando Pablo gira y comienza a hablar a los judíos que estaban ahí, comienza a hablarles en arameo. Sí, en arameo. Y entonces, el enredo está padre, porque ahora estás hablando de un judío que también es romano, que habla griego, pero que también habla arameo. ¿Y por qué habla arameo? Porque está hablándole al pueblo judío, que en aquel entonces se hablaba arameo. Como un dato, Jesús hablaba arameo. En la película de Mel Gibson, esa creo que es la Pasión, se habla en arameo. Bueno, entonces, mira qué enredo, ¿no? Pablo comienza a hablarles en arameo y la gente, imagínate a la gente que estaba ahí, estaban diciendo, bueno, ¿qué discute Pablo con los romanos? Porque estaban discutiendo en griego, entonces el resto no entendía, porque no lo sabían el griego. Y de repente se voltea y les comienza a hablar ahora en arameo. Y entonces todo el mundo hace silencio para saber qué está pasando. Y Pablo toma la atención de todos. ¿Les parece un poco extraño la escena? ¿No comienzan a captar la similitud con nuestros tiempos? ¿De qué les habla Pablo? Pablo comienza a decirles, dice, yo ahora estoy en un camino, pero este camino no lo conocía. Este es un camino diferente. Dice Pablo, yo vivía como viven ustedes. Pablo les dice, yo estaba en la misma situación que ustedes, porque soy judío y fui educado a los pies de Gamaliel y he seguido la tradición judía como el que más, celoso de cada una de las leyes. Incluso yo mismo iba y metía a la cárcel, iba y encarcelaba, iba y arrestaba a la gente que se oponía al judaísmo. Y ese era el problema. La gente que estaba ahí pensaba que Pablo estaba hablando en contra del judaísmo. Y realmente Pablo no estaba hablando en contra del judaísmo. Pablo estaba hablando a favor del evangelio de Jesús. Pero la gente no lo entendía. Entonces Pablo dice, miren, escúchenme porque cuando yo estaba como ustedes, fui el que más se esforzó en hacer las cosas que creía estaban correctas. Tan es así que fui capaz de ir a otros lugares y arrestar a las personas que anunciaban el Evangelio de Jesús y me los traía a la fuerza y me los traía para que fueran castigados, para que fueran encarcelados. Yo era capaz de meterme a donde fuera para agarrar a estos y traérmelos y forzarlos a que fueran castigados. Y si no me creen, dice, estamos en el templo, aquí a unos cuantos pasos están los sacerdotes. Estos sacerdotes me daban cartas de extradición, me daban cartas, documentos que me permitían ir a meterme a cualquier otra ciudad, otra aldea y traerme a estos cristianos y traerlos aquí a que fueran castigados. Y vayan y pregúntenles a sus sacerdotes, a los que siguen, y ellos me daban permiso para que vean que no miento. Qué interesante, ¿no? Miren qué escenario. Entonces la gente se queda asombrada porque recibe información que no se esperaban. Y entonces Pablo comienza a decirles, ¿qué es lo que sucedió? Dice, déjenme les cuento qué es lo que sucede.
Seguramente tú como yo estás confundido. Si yo así estaba, dice Pablo, y cuando iba camino a Damasco una ocasión, antes de entrar a la ciudad, vi una luz que me apareció y fue tan grande esa luz que caí de rodillas, caí al suelo y junto con esa gran luz, y era tan grande que me encandiló a pesar de que estábamos a mediodía. Pero esa luz fue tan potente que me tumbó y estando yo en el suelo escuché una voz. Y entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso fue lo que le dijo la voz. Y Pablo dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y la voz le responde, tienes que ponerte de pie y entrar a la ciudad. Ahí en Damasco se te dirá lo que va a suceder, lo que está preparado para ti. Qué interesante esta escena, este momento crucial para Pablo, porque Pablo iba en un rumbo que él creía que iba bien. Pablo iba en un sentido que en su misma opinión consideraba correcto. Pero cuando esa luz lo confronta, cuando Jesús se para frente a él y lo derriba y lo tumba al suelo, entonces Pablo dice, aquí algo está mal. Y en esa confusión dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí Jesús le dice, solamente tienes que entrar a la ciudad. Qué interesante porque Jesús le da una instrucción bien sencilla, cortita. No le dice todo lo que va a suceder, dice, vamos por partes. Primero, entra a la ciudad. ¿Qué es lo que quiero compartirte esta vez? ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta vez? Bueno, que tal vez tú, como yo, has experimentado más de una vez la confusión. El hecho de estar haciendo las cosas que tú crees correctas. Y comienzas a dudar y comienzas a cuestionarte si vas en el rumbo correcto. Si de repente te encontrara Jesús, como Jesús encontró a Pablo, ¿cómo lo encontró? Lo encontró en sentido contrario. Pablo iba en sentido contrario. Si Jesús te encontrara hoy, ¿en qué sentido te tomaría? ¿Estarías tú con un rumbo claro y fijo? ¿O estarías quizá dando vueltas? ¿Estarías perdido? ¿Estarías confundido? ¿Cómo estarías si Jesús te encontrara este día? Bueno, Pablo confiesa que estuvo confundido. Pablo confiesa que toda su teoría, porque era, ahí, y lo menciona ahí, una persona muy estudiada, muy capacitada, muy conocedora de la ley, pero su teoría, su conocimiento mental, su capacitación intelectual, solamente le había traído confusión. A veces también a nosotros tanta información nos causa confusión. Y hoy es un ejemplo, porque hoy, si hablamos del famoso COVID, hay gente que hoy en día cree que no existe el virus. Y por ahí tú vas a ver memes diciendo que esto es una mentira. Y hay otros que dicen, no, esto fue un invento de los chinos para apoderarse de la economía mundial. Y otros te dicen, no, esto realmente lo inventó Bill Gates, el fundador de Microsoft, ¿no? ¿Cuántas cosas has escuchado tú que dices, bueno, qué broma es esta ahora? ¿Es un invento? No, no hay. ¿Va? Como también dicen, no, ni te vayas a vacunar. ¿Va? Hay otros que se oponen a las vacunas, porque las vacunas lo que quieren es imponerte a ti y meterte un chip y mil cosas, ¿no? Y cuando acordamos, estamos tan confundidos con tanta información que empezamos a dudar aún de las cosas correctas. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu certeza espiritual? ¿Tienes todo claro? ¿Sabes quién eres? ¿Quién eres tu Dios? ¿Quién eres tú para Jesús? ¿Lo tienes eso claro? ¿O todavía hay por ahí sombras? ¿Todavía por ahí hay lagunas? ¿Tienes bien claro, bien definido
lo que Dios espera de ti? ¿Vas caminando en ese camino que Pablo nos escribe? ¿Cómo estás? Bueno, si tal vez tienes dudas, preguntas, confusión, sombras, entonces Pablo nos da la clave con estos dos elementos. Pablo se encuentra con una luz y una voz, con Jesús. Una luz que disipa oscuridades, que hace a un lado las sombras, y una voz que te da una instrucción sencilla. La Biblia, el cristianismo, es más sencillo de lo que nosotros a veces te lo explicamos. Es solamente obedecer un poquito, porque así le dijeron a Pablo: entra primero a la ciudad, allá se te dirá lo que sigue. Y cuando Pablo entró a la ciudad, ahí le dieron otra instrucción. Y tuvo que seguir esa instrucción. Y después otra instrucción. Y paso a paso, cada día, cada semana, una nueva instrucción. Lo importante era obedecer. No conocer todo lo que vendría en los siguientes 20 o 30 años, sino conocer lo necesario para el día de hoy. Pablo entendió que lo importante era encontrarse con esa luz de Jesús y escuchar la voz de Jesús y seguirla paso a paso, un poco cada vez, sin tener que preocuparte mucho por el futuro, sin tener que investigar demasiado, sin tener que estar pensando demasiado. Ahora en esta etapa del encierro, estamos piense y piense, y de repente nos hace mal tanto estar reflexionando las mismas cosas porque nos vamos creando confusiones. Es más sencillo. Seguir a Jesús es mucho más sencillo. Es obedecer un poquito. Sí, un poquito. Lo que tú sabes, eso es lo que hay que obedecer. No tienes que entender toda la escritura. No tienes que entender toda la Biblia. No tienes que saber qué va a pasar mañana y pasado mañana y el lunes y el siguiente mes y en diciembre. No tienes. Solamente sigue la instrucción primera. Lo poquito que ya sabes, eso obedece. Cuando obedeces, te dan la siguiente instrucción. ¿Cómo te sientes hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué tan clara está tu fe? ¿Qué tan firme está tu fe? ¿De qué tamaño, qué tan transparente está tu certeza? La clave es esta: encontrar una luz y escuchar una voz. Esa luz es Jesús. Esa voz es la voz de Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. Pablo les comienza a decir a todos esos que lo estaban acusando, les dice: yo estaba tan confundido como ustedes. Yo estaba confundido y además era muy intenso. Le metí todos los kilos tratando de seguir lo que yo creía, lo que yo había aprendido, lo que yo había escuchado, lo que había recibido, y pensé que eso era lo bueno. Pero me di cuenta que estaba equivocado. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando me encontré con Jesús. Esa es la clave, encontrarse con Jesús. Yo quiero invitarte a que tengas ese evento en tu vida, que tus decisiones, que tu forma de vida sea afectado porque te has encontrado con Jesús, no porque has aprendido muchas cosas, no porque has memorizado muchas cosas, no porque has estado mucho tiempo en la iglesia, no porque en tu casa sean cristianos, no, que tus pasos, que tu vida va siendo guiada cada día porque has tenido un encuentro con Jesús. Y teniendo un encuentro con Jesús, las cosas están claras y las instrucciones sencillas, fáciles para seguir. Dice Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es como nos presenta Jesús. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? Hoy con tantas cosas. Hoy que no se sabe cómo seguirá. Hoy que no sabemos cuándo reinicie la universidad. Hoy que no sabemos si habrá trabajo. Hoy que no sabemos cómo subsistiremos en los siguientes meses. ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe sencilla que se descansa solamente en esa luz que seguimos, en esa voz que obedecemos? ¿O estás enredado y estás confundido con todo lo que está pasando? Jesús quiere tener un encuentro contigo y en ese encuentro contigo disipar tus dudas y darte paz.
tú y yo podemos tener paz en este tiempo. Mientras todos están confundidos, tú y yo sí podemos tener paz. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y le pedimos al Señor que nos dé claridad, que ponga paz en nuestro corazón y que esa paz, esa luz que es Jesús, guíe nuestros pasos. Que nuestros pensamientos dejen de ser pensamientos confusos. Que dejemos a un lado las dudas y que demos pasos seguros siguiendo a Jesús. Le podemos pedir eso. Él con gusto vendrá, nos encontrará y nos dará de nuevo instrucciones sencillas para seguir un poco cada día. Esa es mi oración para contigo, ese es mi deseo para contigo, que tú puedas seguir a Jesús, que la confusión que existe afuera por la pandemia no llegue a tu corazón, no llegue a tu fe, que en tu corazón, que en tu fe haya una certeza. Seguimos a Jesús, Él ilumina nuestro camino, su voz nos guía en nuestras decisiones. Vamos a orar. Inclina tu rostro para orar. Señor, te agradecemos que tu palabra siempre es buena para con nosotros. Y te agradecemos, Señor, que en los momentos donde reina la confusión, tu luz brilla más. En los momentos donde a veces las sombras comienzan a moverse, tu luz es aún mayor. Y aún a plena luz del día, así como el apóstol fue tan potente que tuvo que caer a tierra, así también te rogamos, oh Señor, que tu luz nos inunde, que podamos tener, Señor, seguridad a nuestro alrededor de que tú lo iluminas todo, de que tú lo transparentas todo. Ayúdanos a nosotros a seguir tu voz, a hacerlo de una forma sencilla, sin complicaciones, un paso a la vez, un día cada vez, y poder seguirte, Señor. Desarrollar nuestra fe sabiendo que si obedezco hoy, mañana tú me darás el pan del día correcto. Mañana tú me darás la instrucción suficiente para ese día. Y así, Señor, yo podré caminar. Y en el paso del tiempo me daré cuenta que tú me has llevado lejos y que tú has enderezado mi vida y que has puesto luz, has puesto orden donde antes había un caos. Padre, yo te pido por cada uno de los muchachos para que tú les bendigas, para que tú seas con ellos. Te ruego, oh Dios, de tu bendición completa, constante, de tu protección, Señor. Protege no solamente su cuerpo, no solamente sus vías respiratorias, no solamente, Señor, su estado físico del virus. Te lo rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Pero además, oh Padre, te rogamos que protejas su corazón, que protejas, Señor, su mente y que en ese corazón y en esa mente tu paz inunde y de tu paz, Señor, los llene. Los pongo en tus manos, Señor. Asiste a cada uno de nosotros. Acompáñanos cada día a cada uno de nosotros. Danos paz en esta temporada y ayúdanos, Señor, a que cuando esto termine, nuestra fe sea fortalecida y salgamos aún más decididos a seguirte. Gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, gracias por la oportunidad de compartir este pequeño mensaje. Gracias por la atención. Tenemos la oportunidad de seguir a Jesús cada día. Hagámoslo. Es lo mejor que nos puede pasar. Es el fin de las confusiones. Es el fin de las vueltas sin sentido. Es el fin de una vida sin rumbo. Jesús nos guía. Jesús está con nosotros y puede poner paz en tu corazón. Espero que hayas hecho la oración conmigo y que podamos juntos experimentar su paz en medio de esta confusión. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Pueden leer Hechos capítulo 21 al final, Hechos capítulo 22 y encontrarán esto que les acabo de platicar. Dios les bendiga. Cuídense y quédense en casa que todavía nos falta.